Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos por este medio. El estudio estamos de vacaciones, pero en redes pues estamos ahí bien al pendiente para que siga el estudio. Y bueno, hoy vamos a continuar con nuestra lección en el libro de Ruth, es la lección 9 que vamos a ver el día de hoy con el tema de la amargura. Es un tema de suma importancia y yo espero que bueno, Dios nos hable para que si hay algo de eso todavía en nuestro corazón, el día de hoy podamos sacarlo. Amén. Y bueno, quiero antes de empezar avisarles que el 26 de agosto vamos a tener nuestro primer coffee break después de la pandemia evangelístico. Con el tema de el arte de vivir. Es un coffee break para mujeres aquí a las 9:30 de la mañana en Vida Nueva para el Mundo Norte, en la zona de Tlalnepantla. No necesitas registrarte, la entrada es libre. Y bueno, te esperamos con los brazos abiertos, esperamos con todo nuestro corazón que puedas venir. Y bueno, gracias. Y bueno, ¿qué les parece si empezamos a orar para poner este estudio en las manos del Señor? ¿Les parece? Padre Celestial, gracias te damos por esta oportunidad que tú nos das de poder hablar más de tu palabra. Yo te ruego, Señor, que examines nuestros corazones, que tu Espíritu Santo nos revele en qué estamos mal, nos redarguya de pecado y podamos realmente descubrir si hay algo todavía ahí guardado que tenemos, si no hemos podido sacar ya de tajo esa amargura que hay en nuestro corazón. Tú háblanos el día de hoy, Señor, y pongo este tiempo en tus manos. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, este tema está basado en Ruth 1:20, sobre el libro que estamos viendo. Si tú tienes tu libro a la mano, estamos en la página 67 y vamos a ver la lección 9. La lección 8 se las dejé de tarea, espero que sí la hayan hecho las que tengan el libro, porque viene un autoanálisis para ver cómo estás, qué opinión tienes tú de ti misma. Cuando yo lo escribí, yo estaba por los suelos, mi autoestima estaba muy baja y la última vez que lo leí, que bueno, fue poco antes de leer y estudiar me di cuenta cómo el Señor ya me había sanado en varias áreas y eso me dio muchísimo gusto. Entonces, Dios lo que empieza a hacer en la vida de cada uno de nosotros lo va a ir perfeccionando. Entonces, este tema de la amargura es de suma importancia, por lo que presten atención. Ruth 1:20 dice lo siguiente: y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Muchas veces como mujeres vivimos situaciones muy difíciles que a veces no sabemos cómo enfrentar, qué decisiones tomar, y a veces no tomamos las decisiones como deberíamos. Tenemos que entender que cuando no hay amargura, justo esto estaba pensando cuando venía yo para acá, cuando no hay amargura tú te sientes plena, te sientes feliz, valoras todo, puedes ver todo que es hermoso, te sientes libre. Sin embargo, cuando hay amargura en nuestro corazón, tu vida es un caos, tu vida la vives de una manera conflictiva y con mucha aflicción. No hay paz en tu corazón, no hay libertad, todo lo ves horrible y vamos a ir viendo paso a paso cómo pues personas en la Biblia pasaron por la amargura y cómo salieron algunas de ellas, algunos no. Entonces vamos a ver primero qué es amargura. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en esta cita bíblica que acabamos de ver, la palabra amargura viene de mará y significa amargo, colérico, cruel. Está fuerte, ¿no?
En el Nuevo Testamento, la palabra griega que se usa para amargura es pikraino, que viene de la raíz pik, y significa cortar, pinchar, ser áspero, desapacible. Si tú buscas la definición en el diccionario de la lengua española, lo describe como una aflicción o disgusto, pesar, desconsuelo. Entonces, abarca tantas cosas la amargura, básicamente es un estado deplorable que puedes llegar a caer por algún disgusto, alguna aflicción que sufriste en tu vida. En el caso de Noemí, vamos a ver cómo es que surgió esa amargura. Aquí, según lo que leímos, ella dice, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara. Y culpa a Dios por la amargura que ella tenía. Entonces, a veces es muy fácil culpar a otros. Cuando hay amargura en tu corazón, tú buscas algún culpable. No puedes reconocer que tal vez el responsable o la responsable de esa amargura o de esa aflicción en la que estás no es por causa del Señor, sino fue tu propia culpa. Si se acuerdan, Elimelec y Noemí decidieron salirse de la cobertura de Dios, se fueron a vivir a los campos de Moab, saliéndose así de la protección de Dios. Ahí sus hijos tomaron mujeres moabitas, cosa que también no era del agrado de Dios. Entonces ellos cometieron varios pecados. Y qué fácil es cuando nosotros tomamos malas decisiones y pecamos o hacemos algo contrario a lo que Dios quiere. Qué fácil es que cuando las cosas no salen bien, echarle la culpa a Dios, cuando que nosotros somos los responsables por haber tomado malas decisiones. Y esto fue lo que le pasó a Noemí. Ahora, podemos ver también otros ejemplos, como en el caso de Ana. Ana, la mamá del profeta Samuel, antes de poder tener a Samuel, vean lo que dice Primera de Samuel 1:10, y mientras lo buscan vamos a explicar el contexto. Ana tenía una rival que se llamaba Penina, que también era la otra esposa de su esposo, y su esposo la amaba más a ella que a Penina. Sin embargo, Penina pudo tener hijos, ella no podía. Elcana la amaba más a ella que a Penina. Y vemos que ella se amargó porque Penina, cada año que subían a ofrecer sacrificio, se ve que se burlaba de ella porque no podía tener hijos. Entonces ella estaba en grande angustia por no poder tener hijos. Y fue hasta que decidió, bueno, antes de eso vamos a leer Primera de Samuel 1:10, vean lo que dice. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. En el caso de Ana, vemos que ella no culpó a Dios de lo que estaba atravesando, de no poder tener hijos, sino que Ana supo qué hacer. Y de ella tenemos que aprender que cuando estamos en aflicción, que cuando estamos en depresión, que cuando estamos con amargura, lo que tenemos que hacer es correr con Dios, desahogarnos, sacar todo lo que tenemos, que fue lo que hizo Ana. Y ahí fue cuando decidió decirle, mira, si me das un hijo, yo te lo ofrezco a ti. Entonces vemos que Ana hizo lo correcto. Ana se pudo desahogar con el Señor, sacar lo que tenía, y después de que oró, dice la Biblia, largamente, ella salió y ya con paz en su corazón. Ya no estaba esa angustia de que no podía tener hijos, y ya después pudo tener a Samuel y otros hijos más. Pero lo importante aquí que necesitamos entender es que antes de que ella buscara al Señor, ella solo veía lo que no tenía, veía lo malo, y eso es un síntoma de la amargura, en donde todo lo ves mal y no ves las cosas buenas que tienes. Vean lo que dice Filipenses 4:8, y bueno, mientras lo buscan, podemos ver que Ana
¿Qué es lo que no tenía? Un hijo. Y en eso se enfocó, pero no se daba cuenta que su esposo la amaba más a ella que a Penina y que a su esposo no le importaba si podía o no podía tener hijos. Pero vean lo que dice Filipenses 4:8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Tenemos que siempre procurar pensar de manera positiva y no de manera negativa. Pero cuando hay amargura en el corazón, es imposible que tú hagas, que veas o hagas, digamos, que seas hacedora de este versículo, que te lo apropies. Podemos ver otro ejemplo en la vida de Job, en Job 23 del 2 al 5. Mientras lo buscan, explico el contexto. Job, si conocen el libro de Job, él era un varón recto, apartado del mal, temeroso de Dios. Él vivía de una manera recta la vida. Y Satanás le pide Dios habla con Satanás y le dice, ¿no has visto a mi siervo Job, que es recto y todo? Ah, sí, pero mira, toca sus bienes, toca todo lo que tiene y vas a ver si no blasfema en contra de ti. Y entonces Dios le da permiso de que mate a sus hijos, o sea, mueren sus hijos, pierde todo lo económico, todo lo material, a los siervos también los pierde todo. Y entonces él con todo no blasfemó en contra de Dios, no culpó a Dios como Noemí lo hizo, al contrario, dijo Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en eso no pecó Job. Pero vemos que después, Satanás lo toca con una enfermedad, una sarna que se cree que es como un tipo de cáncer en la piel lo que le dio. Y unos amigos llegan con él y lo empiezan a afligir diciéndole, seguramente algún pecado cometiste y por eso te está yendo como en feria. Y él llegó a un punto en el que sí se amargó. Vamos a leerlo. Job 23 del 2 al 5 dice lo siguiente. Hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. Aquí vemos a Job tratando de entender el por qué le estaba pasando todo eso. Y tenemos que entender que a veces vamos a pasar por situaciones difíciles por causa de nuestro pecado, como ya lo vimos en el caso de Noemí y Elimelec. Pero en el caso de Job, Dios permitió más bien que Satanás le mandara toda esa aflicción, pero Dios usó todo eso para probar el corazón de Job, para probar su fe. Él ahí no entendía el por qué Dios estaba permitiendo todo eso. Pero tenemos que saber que cuando estamos en medio de una prueba, ¿qué nos dice Santiago 1 del 2 al 3? Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Job es un ejemplo de paciencia, porque aguantó y todo y nunca blasfemó en contra del nombre del Señor, nunca culpó a Dios, pero sí se amargó, sí hubo momentos en los que decía, hubiera preferido no haber nacido. Entonces vemos que en el caso de Job, Dios permitió todo eso porque quería probarlo. Entonces tenemos que entender que no hay que preguntarle a Dios el por qué Dios permite esto, sino el para qué. Detrás de todo hay un propósito. Y dice la Biblia en Romanos 8:28 que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. En el caso de Job vemos en el último capítulo que
entra a la presencia de Dios y ahí conoce a Dios de una manera muy diferente, porque él decía, ahora de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Entonces, ahí en la presencia de Dios, Job comprendió cosas que antes no sabía. Entonces, a veces Dios nos va a probar y vamos a pasar por cosas difíciles, pero lo peor que podemos hacer es amargarnos. Hay que entender que Dios tiene el control. Tal vez en ese momento has estado clamando y sientes que Dios no te está escuchando, pero créeme, Él está trabajando tras bambalinas, aunque no lo veas, aunque no lo escuches, y hay un propósito muy grande detrás de todo lo que estás viviendo. Amén. Otro ejemplo de amargura fue Asaf. Vayan por favor al Salmo 73, 21. Asaf era el director de la alabanza en la época de David. Y se ve que él se amargó, ahorita lo vamos a leer, porque él pensaba que los impíos les iba muy bien y que él echándole ganas y todo le iba re mal. Entonces él decía, o sea, ¿por qué tanta injusticia, no? Sin embargo, en el verso 17 de ese salmo dice que hasta que entró a la casa, bueno, a la casa de Dios, refiriéndose a la presencia de Dios, que comprendió la diferencia. Y vean lo que dice el Salmo 73, 21. Dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Y más adelante, vean lo que dice el verso 23 en adelante. Dice, con todo, ahí cuando estuvo en la presencia de Dios, dice, con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Ahí en la presencia de Dios, como Job, yo creo, entendió que a los impíos momentáneamente les puede ir bien. Sin embargo, él tenía una gran promesa. Dios estaba todo el tiempo con él y cuando partiera iba a estar en la presencia de él, y no así los impíos. Entonces, a veces, como les decía, no entendemos el sufrimiento que estamos atravesando, pero más vale poner nuestra confianza y nuestra esperanza en el Señor, sabiendo que Dios no nos va a mandar algo que no podamos resistir, sino que juntamente con la tentación nos va a dar la salida, dice la Biblia. Pero la cosa es aguantar y sin murmurar, sin quejarnos, sin culpar a Dios. Amén. Y otro ejemplo, este sí lo quiero desmenuzar, fue Mical. Vamos a 2 de Samuel, vamos a ir de atrás para adelante. En 2 de Samuel, capítulo 6, verso 16. Vean lo que dice, y ahorita les explico. Dice, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Mical estaba tan amargada que estaba juzgando y criticando lo que David hacía para Dios. Habían traído el arca del testimonio a Jerusalén y David estaba contento, feliz y estaba danzando, y ella estaba, por la amargura que tenía, estaba juzgando y criticando lo que él hacía. Y bueno, podemos preguntarnos, ¿por qué Mical estaba tan amargada? Había pasado por cosas muy duras a lo largo de su vida. Por ejemplo, en 1 de Samuel, vayan a 1 de Samuel, capítulo 18, vemos que Mical amaba
a David. Dice así, 1 Samuel 18:20. Dice, pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. David acababa de matar al gigante Goliat. Saúl desde antes había prometido que el que venciera a Goliat, él le daría a su hija mayor como esposa. Y cuando vio que David mató al gigante y cuando vio que las doncellas cantaban, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000, vemos que Saúl empezó a tener celos amargos. Hubo amargura también en su corazón, pero fue una amargura tremenda que se convirtió en un odio en el cual quería matar a David. Y cuando él se entera, Saúl se entera que Mical amaba a David, se aprovechó de eso. Vamos a seguir leyendo en el verso 21 y vean lo que dice después. Y Saúl dijo, yo se la daré, o sea, le iba a dar a Mical que amaba a David, dice, yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos, hablad en secreto a David diciéndole, he aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien, sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David. Y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, decid así a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Entonces vemos que Mical, yo creo que estuvo muy contenta de que se pudo casar con el hombre a quien ella amaba. Sin embargo, vemos que Saúl a toda costa quería matar a David. David le entregó 200 prepucios de filisteos como dote, siendo que solo le había pedido 100. Se casan y entonces cuando Mical se entera que su padre quería matar a David, ayuda a David a descolgarse por una ventana. Vean lo que dice el Salmo 19, verso 12 al 17. Dice así, y descolgó Mical a David por una ventana y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió, está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David diciendo, traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, y aquí la estatua debajo en la cama, aquí la estatua estaba en la cama, y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical, ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl, porque él me dijo, déjame ir, si no yo te mataré. Aquí claramente vemos que Mical le miente a su padre. Obviamente ella ayudó a David a escaparse porque amaba a David.
Sin embargo, yo estoy segura que también le mintió a su padre porque le tenía mucho miedo. Una persona con mucha amargura, como en el caso de Saúl, con celos amargos, es una persona que está muy endiablada y esa persona fácilmente puede herir y lastimar a otras personas. De hecho, puede maldecir con mucha facilidad. Yo sin lugar a dudas creo que Mical le tenía pánico a su papá y por eso contestó así, aunado a que quería pues proteger a David. Pero vemos que entonces David escapa, se va y no se presenta ante la mesa del rey. Y vean lo que ahora en el mismo capítulo 19, el capítulo 20, verso 30 al 34, vemos cómo por no presentarse David a la mesa del rey a comer en ciertas festividades, fue que Jonatán le pregunta el por qué quería matar a David y vean cómo reaccionó Saúl. ¿Ya lo tienen? Primera de Samuel 20, verso 30 dice así: entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Hagan de cuenta que le mentó a su mamá, así tal cual. Dice, porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Entonces vemos que Saúl estaba tan endiablado por esos celos amargos que tenía, que no le importó lo que sintió Mical, no le importó lo que sintió Jonatán. De hecho, hay otras versiones en donde dice que lo quería matar también a Jonatán. Su intención era matarlo a la hora de arrojar la lanza. Están tan cegados, tan engañadas las personas que tienen amargura, que no se dan cuenta cómo lastiman a sus seres queridos que tienen al lado. Tristemente vemos también que cuando David se va, Saúl le entrega Mical a Palti, a otro hombre. Vean lo que dice Primera de Samuel capítulo 25, verso 44. Y podemos decir, bueno, ¿qué habrá sentido Mical? Porque a su papá no le importaba lo que sentían sus hijos y solo quería, pues no sé, como que perjudicar a David. Vean lo que dice, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galim. Yo creo que a estas alturas Mical se sentía como un objeto para su papá, para satisfacer esos deseos de ira que traía, sin darse cuenta cómo la estaba lastimando. Quiero que vayan viendo todo lo que le estaba sucediendo a Mical y el por qué se fue amargando. Vemos también, vayan por favor ahora a Segunda de Samuel, capítulo 3. Segunda de Samuel, capítulo 3. Bueno, muere Saúl, muere Jonatán, sube al reinado David y vean lo que David pidió. A estas alturas, David ya tenía otras esposas. Y segunda de Samuel 3, 13 y 14 dice lo siguiente: y David dijo, bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido, no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme.
Después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo: restitúyeme mi mujer Mical, y vean lo que dice, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Nunca dice, en toda la escritura no dice que David amaba a Mical. Tampoco dice, sí dice, que Mical amaba a David, pero no dice que David la amara a ella. Pero lo que me extraña es que le dijera, restitúyeme a mi mujer porque yo me la gané por 100 prepucios de filisteos. O sea, la veía como un trofeo, no realmente como lo que era su esposa. Entonces, imagínate cómo se ha de haber sentido Mical. Era tanta la amargura que ella había guardado en su corazón que vemos que una de las consecuencias que sufrió fue que nunca pudo tener hijos. Vayan por favor a 2 de Samuel capítulo 6 otra vez, que es cuando menosprecia lo que David estaba haciendo delante del arca de Dios. Y vamos a seguir leyendo. Vamos a leer otra vez el 16 y nos seguimos leyendo. Dice, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: «¡Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera!». Entonces David respondió a Mical: «Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado». Y vean lo que dice el verso 23. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Tú sabías que la amargura afecta tanto que puedes llegar a tener esterilidad física? O sea, de no poder tener hijos, pero también te afecta en el sentido que no puedes dar fruto del Espíritu Santo. O sea, ni fruto físico, refiriéndome a hijos, ni fruto espiritual, porque la amargura impide que tú puedas caminar y obrar de la manera correcta. Entonces, aquí vemos cómo trágicamente pues la sufrió horrible Mical por todo lo que había pasado. Seguramente no pudo perdonar a su padre, seguramente no pudo perdonar a su marido, y por eso se amargó y no pudo tener hijos. Y por último, vamos a ver a Tamar. Tamar fue una hija del rey David, pero Absalón, que era el primogénito de David, la violó, y eso trajo grandes consecuencias a la vida de Tamar. Vayan a 2 de Samuel, capítulo 13, verso 12,
para que veamos lo que ocurrió. Cuando lo tengan, vemos que Amnón fue el que la violó, la forzó y se acostó con ella. Dice, ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aun tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Entonces vemos que él no la escuchó y la forzó y la violó. Vayan al verso 18 y 19, ahí mismo de ese capítulo, y vean lo que dice. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues le echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y le esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. Cuando los judíos rasgan sus ropas, se ponen ceniza en su cabeza y todo, es una expresión externa para demostrar el gran dolor que hay de manera interna. Y aquí vemos que ella sacó ese dolor gritando desesperada porque estaba realmente dolida por lo que le había hecho su medio hermano Amnón. Sin embargo, su hermano, que ambos del mismo padre y de la misma madre, vean lo que le dijo en el verso 20. Dice, y le dijo su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Su hermano Absalón, en vez de ayudarla a sacar todo ese dolor que ella tenía, le dijo, cállate, cállate, guárdatelo, no digas nada. Y dice la escritura, por ella guardárselo, que se quedó desconsolada. Esta palabra desconsolada significa aturdir, devastar, dejar estupefacto, ruina. Literal, cuando una mujer es violada, queda como en ruinas. Por dentro está deshecha, está como muerta en vida y para levantarla y restaurarla cuesta mucho trabajo. Para Dios no hay imposibles, pero una de las cosas principales que se tiene que hacer es que pueda sacar lo que tiene que hablarlo, no se lo tiene que guardar. Y Absalón, por decirle, cállate, no digas nada, fue que ella se quedó desconsolada. Ahora, a mí me impacta que David, cuando escuchó la noticia de que Amnón violó a su media hermana Tamar, dice la Biblia, vamos a leerlo, está en el verso 21 y 22, de ahí de ese capítulo, del capítulo 13 de Segunda de Samuel, vemos que se enojó David en gran manera, pero no hizo nada. Dice, y luego que el rey David oyó todo esto, o sea que fue violada por su medio hermano, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar, su hermana. Podemos preguntarnos, ¿por qué se enojó tanto y no hizo nada? David no hizo nada, ni siquiera rasgó sus ropas de dolor. Vemos que Absalón, en cambio, se amargó tanto, estaba muy molesto. Yo estoy segura que estaba enojada con Amnón y por eso lo manda a matar, pero también estaba enojado en contra de su padre por no haber hecho nada. Y es por eso que luego se levantó en contra de su padre y se proclamó como rey, le quiso usurpar su reinado. Sin embargo, vemos que
Absalón se amarga a tal grado que ejerce venganza. Y David, cuando matan a Amnón, él pensó que habían matado a todos sus hijos. Ahí dice que rasgó sus ropas y se puso ceniza y cilicio. Entonces yo digo, ¿por qué por Tamar no rasgó sus ropas? ¿Por qué por Tamar no mostró dolor? Se enojó, pero no hizo nada. Y yo creo sin lugar a dudas que muchas personas que no han pasado por algo así no pueden entender lo que una persona sufre cuando fue abusada y cuando fue violada. Y por eso no hacen nada, y muchos incluso se callan, porque no saben cómo reaccionar. Ahora, tristemente hay madres que llegan sus hijas y les platican lo que les pasó, y su madre, lejos de creerles y de hacer algo, les dicen seguramente tú lo provocaste, o no les creen. ¿Tú sabes lo que han de sentir las hijas cuando su madre les dice eso? O sea, estamos como mamás para ayudarlas, para escucharlas, para protegerlas, pero también para defenderlas del que las hirió de esa manera. Tanto como mamá como papá tenemos que hacer algo, no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Ahora, no te digo que vayas y mates como lo hizo Absalón, sino porque Dios dice, mía es la venganza, no, yo pagaré. O sea, no tenemos que ir y vengarnos de esa manera. Absalón estaba tan amargado, otra vez amargura en su corazón, por lo que había hecho Amnón en contra de su hermana, y también porque su padre no hizo nada. Ahora, podemos preguntarnos cuáles son los síntomas para que podamos detectar nosotros si hay amargura. Y bueno, se los voy a leer, viene en su página del libro, en la página 74 de su libro, y tú analiza, sé honesto contigo misma, sé honesta contigo misma y ve si tú tienes algo de esto. Una persona amargada, lo primero es que no puede perdonar, le cuesta trabajo perdonar o no puede perdonar. Puede tener resentimiento, más bien, o tiene un resentimiento o coraje, y puede ser hacia alguien. Si traes una ira o un enojo reprimido, si tiendes a lastimar a otros con tus palabras, tal vez ni cuenta te das, pero tú puedes lastimar con facilidad a otras personas con lo que dices. Si tiendes a culpar a los demás e inclusive a Dios, como lo vimos que hizo Noemí. Si sientes deseos de vengarte, como lo hizo Absalón. Si hay celos exagerados fuera de lo normal, como lo hizo Saúl. Si por tu mente pasan puras cosas negativas. Si no puedes ver lo bueno en los demás. Si te la pasas quejando. Si criticas y murmuras de los demás, si tiendes a juzgar a los demás, si hay envidia en tu corazón, si no has podido sacar el dolor que traes. Entonces, todos estos son síntomas de la amargura. Y tristemente, la amargura, vayan a Hebreos capítulo 12, verso 15, no solo te afecta a ti, ahorita vamos a ver que también le afecta a todos los demás, a los que te rodean. Y otra cosa importante es que Dios no te puede bendecir. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura puede traer enfermedades a tu vida, y esto está comprobado científicamente. Y tal vez tú estás pasando por una enfermedad y estás clamando a Dios y le dices, Señor, sáname, por favor, sáname.
Y Dios te quiere sanar, extender su gracia y te quiere sanar, pero no puede porque hay derechos legales. Analiza si no has perdonado, porque la falta de perdón le da derechos legales al enemigo para afligirte, y pues la enfermedad es una de esas maneras en las que tiene derecho para afligirte. Entonces, vemos aquí que dice, compara la amargura con una raíz. Generalmente en las plantas tú ves que la raíz está por debajo de la tierra y tú no la alcanzas a ver. La persona que tiene amargura no se da cuenta que la tiene, pero los demás sí se dan cuenta, y tristemente la amargura contamina a otros. ¿Por qué? Una persona con amargura empieza a hablar puras cosas negativas y puede empezar a hablar mal de una persona, y vamos a suponer que tú como mamá estás amargada y empiezas a hablar cosas malas de tu esposo, el papá de tus hijos, delante de tus hijos, y envenenas el corazón de tus hijos al grado de que ellos empiezan a pensar también que su papá es de lo peor. ¿Sabes qué haces con esa actitud? No les puede ir bien a tus hijos, porque la Biblia dice, el primer mandamiento con promesa es honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y si tú les hablas mal de su padre, ellos en vez de honrarlo, lo van a odiar, van a estar resentidos, no lo van a respetar y no les puede ir bien a tus hijos. Y todo por tu culpa, porque los estás envenenando por la amargura que hay en tu corazón. Entonces, hoy te invito con todo mi corazón que te des cuenta, que seas honesta contigo misma y que te puedas dar cuenta si hay amargura en tu corazón. Ahora, si la hay y te diste cuenta, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los pasos que hay que seguir para sacar esa amargura que traemos dentro? Lo primero es: reconoce que la tienes, saca lo que tanto has tenido guardado ahí desde años tal vez, pero sácalo con el que debes. Sácalo primeramente con Dios, como lo hizo Ana. Ella sacó todo ese resentimiento, esa tristeza, ese dolor que había, lo sacó con Dios. Entonces, sácalo con Dios, perdona y bendice a las personas que te lastimaron, que te hirieron. Pide perdón si tú tomaste malas decisiones como Noemí, y ya deja de buscar algún culpable. Pídele perdón también si has culpado a los demás por lo que tú estás viviendo. Y después de hacer eso, tú tienes autoridad como hija de Dios, como hijo de Dios, para echar fuera todo demonio que te esté afligiendo. En este caso, todo demonio de ira reprimida, porque la ira reprimida es la que se convierte en amargura. Toda amargura, toda tristeza, decepción, lo que vayas sintiendo, échalo fuera en el nombre de Jesús. Y créeme, después de que perdonaste con todo tu corazón, Satanás ya no va a tener derechos legales y se va a tener que ir. Y te va a obedecer si tú lo haces con todo el corazón, creyendo que tú tienes esa autoridad dada por Dios. No le tengas miedo, que te tenga miedo Él. Y ya no le des derechos legales, sácalo, porque bastante ya ha hecho en tu vida. Es tiempo de recuperar ese tiempo perdido, ese tiempo que te ha quitado, ese tiempo de felicidad que te ha robado el enemigo. Tú di, ya basta, hasta aquí, ya no más. Amén. Y bueno, aquí terminamos con esta lección. Vamos a orar. ¿Y qué les parece si le pedimos perdón primeramente al Señor? Si Dios te habló el día de hoy y te has dado cuenta que no has perdonado a alguna persona que te ha hecho daño, hoy es un buen tiempo de hacerlo. ¿Qué les parece si oramos primero, le pedimos perdón y luego decidimos perdonar si hay alguna persona a quien no hayas perdonado? ¿Te parece? Vamos a orar.
Padre Celestial, gracias antes que nada porque tú nos has perdonado tantas cosas. Y hoy te pido perdón junto con mis hermanas si hemos guardado cosas en nuestro corazón. Si hay algo que traemos todavía en nuestro corazón y no hemos podido perdonar, te pedimos primeramente perdón por guardar ese resentimiento y no perdonar, porque no perdonar es pecado para ti. Y te rogamos que tú sanes esas heridas. Hoy decidimos pedirte perdón por lo que hayamos hecho, si te hemos culpado por algo que estamos sufriendo o viviendo sin entender el por qué. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a comprender si fue por nuestra causa o si estamos pasando por alguna prueba como Job. Hoy, Señor, ponemos nuestra vida en tus manos para que tú tomes el control absoluto. Si hemos guardado resentimiento hacia alguna persona, hoy te pedimos que tú nos ayudes a perdonarla. Tomamos la decisión de perdonar y bendecir a esa persona. Y, Señor, en el nombre de Jesús, danos esa autoridad que tú nos has dado para echar fuera todo espíritu de amargura. Toda ira reprimida se va en el nombre de Jesús. Haznos libres, rompe esas cadenas. Quita, Señor, todo este sentimiento de venganza, de odio que hay en nuestro corazón. Quita todo tipo de celos, de envidia, de competencia que pudiera haber también en nuestro corazón, Señor. Límpianos de toda maldad y ayúdanos, Señor, a poder dar fruto, el fruto del Espíritu Santo, en donde tú nos pides que el mayor es el amor. Ayúdanos a amar a aquellos que nos han herido y lastimado. Ayúdanos a verlos como tú los ves, Padre, y amarlos como tú los amas. Y, Señor, gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por vernos. Te mando un fuerte abrazo desde aquí y que Dios los bendiga. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.